Resulta que el llamado huachicol pues tiene rostro de infierno ambiental y ha llegado directamente a hogares de familias pobres que ven una oportunidad en este robo de hidrocarburos. El riesgo, como ya decíamos al inicio de esta transmisión, pues no es solo que se dé estas explosiones al momento de que están robando la gasolina, sino incluso también el tema de que en su casa tienen el agente tóxico que causa cáncer. Vamos a escuchar al doctor Andrés Barreda Marín, integrante de este grupo multidisciplinario del CONACYT, de este Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que está ya identificando con evidencia científica que existe una correlación entre las contaminaciones altamente tóxicas de las industrias y la pandemia de cáncer e insuficiencia renal a lo largo del país, sobre todo donde se encuentran estos corredores industriales y también granjas de puercos, todo el tema de las refinerías, todo el tema de esta otra industria agrotóxica, todo lo que tiene que ver con lo agro a nivel pues masivo para exportación sobre todo, pues es justamente parte de los riesgos. En este primer extracto de la entrevista con el doctor Barreda, vamos a escucharlo cómo se refiere al tema del huachicol. Pero el huachicoleo es uno de los factores más graves de altísima contaminación, porque la gasolina que se estuvo robando y que todavía se continúa robando, pues es altísimamente tóxica y quienes la roban la esconden en sus casas, cerca de donde están los niños. Y los lugares en donde ocurrieron las ordeñas, pues fueron lugares de continuos accidentes, derrames y accidentes y explosiones que generaron una carga de contaminación. Tlaxcala y Puebla es justamente la segunda región de Huachicol de México, después de, digamos, del corazón de Hidalgo, y se suma a la extraordinaria contaminación de las industrias, del uso de agroquímicos, de la producción de sustancias tóxicas. Es la cuarta mancha urbana de México. Podríamos decir el complejo urbano podríamos decir que es la cuarta ciudad megaurbana del país. Entonces, bueno, ahí tienes esas convergencias muy fuertes, pero que se dan en otros lugares también. El doctor Andrés Barreda Marín también nos habla de cómo estas gasolineras, pues en realidad cada gasolinera, así como el huachicol, es la muerte al interior de los hogares o en las propias estaciones de venta clandestina, pues también las gasolineras generan estos lodos tóxicos. Incluso en Estados Unidos pues sí se les considera como zonas tóxicas, zonas de pues foco rojo, denominadas brownfield. Vamos a escucharlo. En Estados Unidos es así, y lo que pasa es que en Estados Unidos sí lo reconocen. Al equivalente, no, no es exactamente un equivalente, eh, pero digamos, a las peores zonas les llaman sitios superfound y hablan casi de 2000, que probablemente son más pequeños que nuestras rezas. Nuestras rezas como que incluyen muchos, podrían incluir varios sitios superfound. Ahora, ellos hablan de zonas como grises, como zonas pardas, usan la palabra café, les llaman brownfields. De esas reconocen que tienen como medio millón en Estados Unidos. Y te dan los mapas, ¿eh? De esto puedes ver los mapas. Eh, pues vamos a decir, de lo que tú me estás hablando ahorita en segundo lugar, pues sería algo así como brownfields, ¿no? Por ejemplo, ellos reconocen que una estación de gasolina, por la manera en que se tira la gasolina y los aceites en el suelo, tienden a irse al subsuelo. Y como se acumulan a lo largo
de décadas, se forma un bulbo de suelo contaminado en un área de 1 kilómetro a la redonda, ¿no? En México tenemos 14,000 estaciones de gasolina. Esas serían 14,000 brownfields, por decir. En Estados Unidos, claro, Estados Unidos es la capital, el centro mundial de los automóviles. Entonces han acumulado, van a decir, bueno, pero ya lo vamos a corregir, ¿no? Con los autos eléctricos. Pues el auto eléctrico todavía, el auto de gasolina le dan todavía como 30 años de vida, pero van a hacer un fuerte esfuerzo en Estados Unidos. Pues sí, pero tienen estaciones de gasolina de 100 años que han estado funcionando durante 100 años. O sea, se detendrán las estaciones de gasolina, pero tienen un acumulado terrible. Los brownfields, o porque hubo una fábrica, ¿no? Las fábricas, por ejemplo, las fábricas automotrices, para seguir con el ejemplo favorito, pues generan muchísimas toxinas. O sea, Volkswagen de México tiene un entierro de sustancias tóxicas eh, terribles abajo de su propia planta. Y enterrar las cosas en el subsuelo no es ninguna solución, porque ahí contaminas los acuíferos, ¿no? Y eso, ese entierro de basura en Volkswagen es a orillas del río Atoyac. Es muy cerca del río Atoyac. Em, ¿en, en qué lugares de México hay entierros clandestinos de basura? No tenemos un mapa de esto, ¿no? Pero tenemos décadas de industrialización, nada más de industrialización de libre comercio, 30 años, ¿no? No hay informes de eso. Eh, Hay que recordar cómo es la definición de estas rezas, de estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Son en total 60, 30 de ellas de urgente atención por el número de personas que fallecen por estas enfermedades terminales y también por el número de personas que pues presentan estas enfermedades terminales, particularmente cáncer y también insuficiencia renal, además de malformaciones en niños. De hecho, la población infantil es la que más sufre en estas regiones estos cánceres. Y bueno, el doctor Andrés Barreda Marín nos explica qué son estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental, también conocidas como infiernos ambientales, y que aquí en Contralínea ya les llamamos los infiernos industriales porque se deriva de toda esta toxicidad industrial. Vamos a escucharlo. lo que definimos como región de emergencia sanitaria y ambiental son regiones en donde la desregulación eh, laboral y ambiental que se fue sedimentando a lo largo del neoliberalismo permitieron que no hubiera un proceso de contaminación, sino una convergencia de procesos diversos, de diferentes orígenes, que los agrupamos en 4 tipos de procesos, diferentes tipos de procesos industriales, que no es un tipo de contaminación, pueden ser 10, 20, 30, depende del número de fábricas, de corredores industriales, de parques industriales. Un segundo tipo de causas son dinámicas agroindustriales, en donde no se emplea solamente glifosato, sino hay un empleo de alrededor de unos 183 plaguicidas altamente peligrosos, más peligrosos que el glifosato incluso, que se usan a discreción en infinidad de zonas de agroexportación o de producción de alimentos para el país. Procesos de contaminación que tienen que ver con actividades de orden extractivo, que no es propiamente industria de transformación, sino que son minas,
a cielo abierto, que contaminan los ríos, que sobreexplotan el agua y que generan grandísima contaminación, como el caso ejemplar de Cananea, ¿no? En el río Sonora, pero que son muchísimas, ¿no? Y otro tipo de proceso de contaminación es la que generan las megaciudades. México tiene muchas ciudades de más de 1 millón de habitantes, no tiene una o dos, tiene muchísimas, ¿no? Y pues la Ciudad de México, toda la mancha urbana, pues es un área de 22 millones de habitantes. Entonces, evidentemente, la masa de basura que genera, la masa de aguas negras que genera, la masa de contaminantes atmosféricos que genera es brutal. Y ciudades como México, como Monterrey, como Guadalajara, las grandes ciudades tienden a concentrar sus desechos en determinadas áreas que son elegidas y curiosamente se suelen superponer con áreas que ya están brutalmente devastadas por causas industriales. Entonces, esta superposición de estos cuatro tipos de procesos, pues te generan verdaderos infiernos ambientales. El nombre lo popularizó Víctor Manuel Toledo cuando era secretario de Medio Ambiente y acudimos a explicarle este problema con organizaciones, sobre todo del norte de la Ciudad de México, de la región de Tula, de Titalaquia, de Apasco, que estaban muy preocupados, digamos, por lo que viven ahí hace muchísimos años. Y al escuchar lo que planteaban la gente de las comunidades, Víctor Manuel Toledo no solo dijo en la reunión, sino que al día siguiente, a los pocos días, planteó el problema en la mañanera y publicó un artículo en La Jornada hablando de estos infiernos ambientales. Relacionado con la industria petrolera también está la industria petroquímica y pues todo esto que se va conformando. En el siguiente corte nos habla el doctor Andrés Barreda Marín de lo que ocurre en este corredor industrial de Tlaxcala, Puebla, pero también lo que ocurre en el norte del Istmo de Tehuantepec, donde se ubicaba pues justamente toda la petroquímica y cómo esta pues ha ya derivado en alta toxicidad para quienes ahí habitan. Vamos a escucharlo. Otra zona muy grave es esta de esta frontera industrial entre Tlaxcala y Puebla, o también podríamos ir al norte del Istmo de Tehuantepec, que tiene pues lo que queda, lo que resta de la petroquímica mexicana, que en su momento pues fue el complejo petroquímico más grande y más importante de toda América Latina y que se vio muy deteriorado durante el neoliberalismo, pero no solo, digamos, económicamente o en materia de inversión, sino en materia de seguridad. Entonces es un lugar de explosiones de ductos, claro, fue evidentemente objeto de huachicoleo, o el norte del Istmo de Tehuantepec. Nosotros estamos empezando a hacer análisis atmosférico y sí estamos encontrando entre las zonas petroquímicas, entre pajaritos, todos los complejos petroquímicos, estamos encontrando sustancias cancerígenas en la atmósfera. En el norte del Istmo de Tehuantepec, pues se han encontrado en la atmósfera estas sustancias cancerígenas y eso es lo que está respirando la gente de forma constante, diaria, habría que decirlo, y pues esto explica un poco la pandemia de cáncer en el país. En el último corte que vamos a ver, el doctor Andrés Barreda Marín en esta entrega, porque esta la hemos dedicado a todo el tema del huachicol, las gasolinas, la industria
industria petrolera y todo lo que tiene que ver con estas otras regiones tóxicas, pues vamos a escucharlo como en Estados Unidos, pues incluso se les conoce o se les denomina como zonas de sacrificio y pues ya ni siquiera se dice de emergencia sanitaria, ¿no? Sino de sacrificio. Ahí vas a sacrificar la vida a cambio de que la industria tenga pues las condiciones que requiere para su ganancia rápida y fácil. Y luego como Estados Unidos pues nos exportó este problema en el contexto de los gobiernos neoliberales. Vamos a escucharlo. Mira, una idea que es muy importante tenerla en cuenta. En Estados Unidos no se les llama paraísos, infiernos ambientales, ni regiones de emergencia sanitaria, ni paraísos industriales. Se les llama zonas de sacrificio. ¿Por qué? Porque evidentemente Estados Unidos, siendo el país más industrialmente desarrollado en los últimos 100 años, tuvieron concentraciones de sustancias tóxicas brutales que empezaron, digamos, a ser ya catastróficas en los años 60 y en los años 70. Hacia esos años comenzaron a colocar grandes cantidades de basura industrial, o sea, concentrados de sustancias tóxicas, en las regiones donde vivía la población negra o la población latina o población asiática, básicamente. Por algún accidente, en algún momento, hubo estos depósitos donde había población blanca de clase media, pero corrigieron rápidamente y empezaron, digamos, a aplicar un racismo ambiental que generó una lucha enorme desde los años 70 y 80, y es la población que se resistió a eso la que llamó a esto zonas de sacrificio. Sobre esto hay decenas y decenas y decenas de publicaciones de organizaciones sociales en Estados Unidos que lucharon y que siguen luchando en contra de esto. Entonces esto obligó al Estado norteamericano a redactar, a entablar procesos de investigación, a redactar leyes, normativas y a llegar a conclusiones, que era que el costo que implicaba la corrección, porque eran miles de lugares, no 60, miles de lugares, que tenían que ser atendidos, crearon un espacio que se llama el Superfund, en donde el gobierno, junto con las empresas contaminantes, se comprometen a reconstruir los lugares y a resarcir los daños generados, que fue un fracaso ese programa, el Superfund. Todavía existe y se sigue aplicando, pero cada vez es peor, ¿no? La conclusión a la que llegaron fue: no hay dinero para resolver el problema. Entonces lo que tenemos que hacer es exportar el problema. La decisión de exportación del problema se empezó a ver en los años 80, cuando exportaban directamente las basuras tóxicas a África, pero fueron más bien llegando a la conclusión que lo que tenían que exportar eran los procesos industriales. Y los sacaron hacia China, y con la firma del Telecán los empezaron a traer a México. Entonces estamos frente a un problema de geopolítica de las sustancias tóxicas que lleva ya muchas décadas ocurriendo. México nunca debió haber ofertado su suelo como un suelo apto para recibir este tipo de industrias y este tipo de basuras. Y lo hicieron con toda la sangre fría. Pedro Aspe, Jaime Serrapuche y todos los neoliberales que a mediados de los años 80 impartían seminarios en el Colegio de México para diseñar cómo es que iba a ocurrir esto.
Los invitamos a leer el trabajo completo en www.contralinea.com.mx acerca de estos Superfund y también de estos Brownfield que hay en México, las gasolineras, más de 13,000 gasolineras en nuestro país que pues generan estos lodos tóxicos, sobre todo que absorben los trabajadores de estos lugares, los que despachan la gasolina, pues en un riesgo inminente de tener estas enfermedades terminales.